Fijaos en este titular. El anisakis, de nuevo, es actualidad y según este titular y esta información aparecen los primeros casos de intoxicación por anisakis tras comer pescado congelado. Odei Esnaola está en Donostia, Odei Arratsaldeon, congelado. Y eso que pensábamos que congelando el pescado ya se evitaba ingerir esto que llaman anisakis, ¿no? Odei, cuéntanos, última hora. Pues las autoridades sanitarias se lo están tomando con precaución y esa es probablemente una de las razones por las que apenas ha trascendido información acerca de estos nuevos casos y sobre todo acerca del estado de las personas intoxicadas. Arratsaldeon, Claudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema vuelve a saltar a la primera línea informativa, sobre todo por ese motivo que estás diciendo, que las personas, al parecer, habían consumido pescado congelado. Y atentos también a los meses de verano, porque boquerones en vinagre, sardinas asadas son platos que hacen que durante los meses de verano se registren más casos de anisakis aquí en Euskadi. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen al tener en cuenta cuál es la situación, Odei? Bueno, pues hasta ahora de lo que siempre hablábamos era de una congelación del pescado de entre 24 y 48 horas a una temperatura de 20 grados bajo cero, cocinarlo después incluso a una temperatura superior a los 60 grados. Esto era recomendación para el ciudadano, ciudadana de a pie, por ley. Lo tenían que hacer también los establecimientos hosteleros, aunque ahora también se abre de alguna manera un interrogante sobre esas recomendaciones. Aún así, pese a saber de qué manera afrontar, aquí en Euskadi cada año se registran 700 casos de anisakis y ese número además podría ser mayor porque en alguna de las personas afectadas, digamos que no son las consecuencias tan importantes, por lo que la gente decide no acudir a ningún complejo hospitalario. Como dato curioso, el 90% de los datos registrados aquí en Euskadi suele ser por la ingesta de boquerones. Eskerrik asko, datuengatik. Odei, en Bilbao está David Tamayo, biólogo. David, Arratsaldeon, ahora mismo muchas personas se estarán preguntando, bueno, lo primero, ¿qué es el anisakis, David? Bueno, pues el anisakis es un gusano que al final infecta pescados y cuyo huésped final son los grandes mamíferos marinos como focas, leones de mar, etcétera. Y al final, pues bueno, es un parásito que a nosotros nos infecta, digamos, de casi de casualidad, vamos, no somos su huésped final. Pero con la ingesta de un pescado, que a su vez tiene ese parásito, ya es suficiente para que cualquier persona introduzca eso en su organismo, ¿no? Sí, otra cosa es luego, porque al final el pescado siempre tiende a tener mucho anisakis, especialmente el pescado del mar Cantábrico, y entonces una de las cosas que sucede es, bueno, podemos ingerirlo y que normalmente sea expulsado yendo al baño, o puede suceder también que se nos enganche y entonces ya nuestro sistema inmunitario, digamos, lo reconocería, crearía una serie de anticuerpos para anisakis y entonces la siguiente vez que ingiriéramos anisakis, provocaría en nosotros una respuesta alérgica. Ya, eso te iba a preguntar, David, las consecuencias de la ingesta del anisakis. Es decir, si una persona come un pescado que tiene anisakis, ¿qué le puede provocar? Sí, pues los casos más normales te podrían salir pruritos en la piel como escozor, picor, etcétera, etcétera. Y luego sí que se han visto casos muy, muy graves donde puede llegar a un shock anafiláctico e inclusive la muerte. A ver, estos son casos muy extremos, no habría que alarmar a la sociedad con esto. De hecho, la mayor parte de las veces uno lo que pueda llegar a sentir pues es un poco de malestar, etcétera. Y es más, probablemente haya mucha gente infectada por anisakis que no lo sepa y que recurrentemente pues tenga dolores de tripa, etcétera, etcétera. Y en la mayor parte de los casos no deberíamos alarmar con esto, pero bueno, en algunos casos sí que puede dar un shock anafiláctico y la muerte, vamos. Pongamos como caso, en vez de poner los más graves, vamos a poner por caso lo que ocurre en la mayoría de ocasiones, es decir, algunas molestias, ¿no? Una vez tratada la persona, ¿esa persona tiene algún tipo de sensibilidad? ¿Le queda algún rastro en el cuerpo? ¿Podría reaccionar ante la ingesta de pescado u otros pescados, David? Sí, el mayor problema es que vuelvas a ingerir anisakis vivo.
porque entonces tu sistema inmune reconocería que ha entrado algo que no debería estar allí y que lo recuerda porque ya una vez fue infectado, Sí. y es entonces cuando, digamos, tendríamos una alergia, que es cuando un poco nuestro sistema inmunitario, digamos, se sobreestimula y, digamos, nos vendría a hacer daño a nosotros mismos. Pero en principio comiendo pescado congelado, bien congelado durante un buen tiempo, bien cocinado, después no debería haber ningún problema. ¿El anisakis puede aparecer en todo tipo de especies? Quiero decir, porque estábamos comentando las anchoas, los boquerones, en fin. Ese bicho, ese parásito, ¿puede aparecer desde una merluza hasta un rape y hasta un mero? Sí, en todos esos podría aparecer. Donde no nos va a aparecer nunca es en pescado de agua dulce. Ah. Entonces, claro, pescado de agua dulce, pues el animal este, el anisakis, no puede aguantar las salinidades del agua dulce, que son cerca de cero, entonces ahí el pescado no nos produciría ningún problema. Luego, aparte del pescado, también puede ser que calamares y sepias nos lo puedan transmitir, inclusive algunos crustáceos. Lo que pasa es que el crustáceo viene a ser un reservorio anterior de la forma final, no está tan claro. Y luego, en el caso de los moluscos bivalvos, por ejemplo, eso estaríamos libres de peligro. Uno puede comer mejillones sin problema, que no se va a infestar de anisakis. Sin embargo, cuando ya uno va a pescados, calamares, etcétera, a priori, prácticamente con cualquier cosa lo puede llegar a cogerse. David, vamos a dar información, porque creo que ahora mismo... Y además ha sido una persona muy cauta, me ha gustado, ¿eh? Tampoco hay que ir alarmando, pero hay que tomar unas recomendaciones, ¿verdad, David? Oye, para que todo vaya bien, para que el verano siga yendo bien y podamos comer pescado, recomendación, lo de la congelación. ¿Durante cuánto tiempo debemos congelar un pescado para no tener ninguna duda? Sí, esto como todo depende de la potencia de nuestro congelador. Si nuestro congelador es creo que de 2 estrellas, pues se recomienda que esté un 3-5 días, ahora con las nuevas directrices estas que parece que se van a llegar a imponer y tal, pues habría que mantenerlo más tiempo de lo que veníamos haciéndolo normalmente. Luego, otra de las recomendaciones también es, por ejemplo, que un pescado fresco se le hayan retirado las vísceras cuanto antes, porque al final esto es un animal, un parásito que infecta el estómago, el aparato digestivo de los peces, pero cuando el pez está muerto migra hacia la zona muscular de los peces, con lo cual es recomendable. Por eso el pescado ultracongelado dicen que tiene muchas menos probabilidades de tener anisakis, porque este pescado es directamente viscerado en alta mar y las vísceras se tiran al agua directamente, con lo cual la probabilidad es menor en estos casos. Y, hombre, revisar bien el pescado e indudablemente tenerlo congelado algo más de lo que fuéramos a tenerlo por seguridad. Y luego, si vamos a cocinar ese pescado, pues asegurarnos que lo cocinamos bien. Pues igual a algunos nos gusta el pescado poco hecho, pero bueno, la recomendación sería cocinarlo bien para que no tengamos luego ningún problema. Pues son recomendaciones a tener en cuenta. David, eskerrik asko, gracias. Vale, eskerrik asko.